¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de Bolivia Channel. Ya conocen, ustedes pueden encontrarnos a través de todas las redes sociales con el nombre de Bolivia Channel. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante, así que vamos a darle paso a nuestro amigo aquí, al abogado que nos está acompañando el día de hoy. Rodrigo Sáenz, abogado especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, miembro de la firma de abogados de El Niño, SRL, que nos va a estar acompañando el día de hoy con este tema tan importante que vamos a tocar, y es específicamente del divorcio y bueno, el tema de las pensiones. ¿Cómo hacemos para cuando nos llegamos a separar de la pareja, cuando tenemos estos conflictos? ¿Cómo se debe hacer para lograr pues separarnos de la manera más tranquila, si se quiere? Y en caso de tener hijos, ¿qué se hace cuando existen niños de por medio? Así que te damos la bienvenida, Rodrigo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy agradecidos con tu presencia. Y espero que podamos pues solucionar un poquito las dudas que tiene la población, la gente que nos ha estado acompañando. Gracias, querido Chelo. Agradecerte en este podcast de Bolivia Channel. Y bueno, como tú has dicho, es un tema bastante interesante y amplio, ¿no? Debido a que con los distintos cambios normativos que se han producido en nuestro país, no es la excepción el Código de las Familias, la Ley 548, que es el Código Niña, Niño, Adolescente, que precisamente va a regular las relaciones de este grupo de personas, ¿no?, que intervienen los miembros de las familias, niños, adolescentes, y hablando en específico el tema que tú lanzabas, que es el divorcio, y uno de los efectos del divorcio que puede ser la asistencia familiar, ¿no?, que definitivamente podemos encontrar que es la parte más complicada en un divorcio, donde no hay acuerdo, donde definitivamente los cónyuges no terminan de una buena manera. Entonces, como abogados, como profesionales en materia de derecho, tenemos que ir viendo soluciones que se puedan plantear a lo largo del desarrollo de estos procesos que son de divorcio. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si iniciamos por algunas preguntas que nos estuvieron lanzando en nuestra página de Facebook? Hay cada pregunta, hay cada comentario, hay cada cosa que es sumamente rara, te comento. Mira, vamos por una de esas preguntas. Iniciamos con el tema del divorcio, si te parece. Claro. A ver, teníamos una consulta a través de redes sociales, por ahí nos enviaron nuestras páginas, y entonces, como le comentaba, ¿no? Permítame, nuestro amigo está por allá moviéndose. No, mi amigo, simplemente le decía si nos puede enganchar a la cámara número, a la de acá, perfecto. Como le comentaba, ¿no? Hay una persona que nos comenta que ha tenido un divorcio reciente. ¿Ya? Y creo que esto es una jerga que utilizan bastante los abogados, ¿no? Construyas en territorio ajeno. Okay. Entonces, esta persona se ha divorciado, ya lleva unos 6 o 7 meses más o menos divorciado, y el comentario es el siguiente. Yo invertí en el terreno que es de los padres de mi esposa. Ahora tengo el conflicto de que estamos separados. Obviamente la casa no la puedo mover porque está construida, pero al tiempo de hacer estas separaciones los abogados me dicen que no me toca absolutamente nada. ¿Qué consejo le podemos dar? De verdad, a pesar de que él ha sido la persona que pagó la infraestructura, que pagó todo lo que está dentro de esa casa, ¿no le toca absolutamente nada? ¿Cómo vendría más o menos este tema? Bien, bueno, inicialmente tenemos que decir que el momento que uno constituye un matrimonio, el momento que te casas, ¿no?, se van generando varios efectos jurídicos, ¿no? Entre ellos son los bienes gananciales. Pero lamentablemente en nuestra sociedad somos muy informales, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a construir algo, digamos, ¿no?, en el caso que tú lanzas, pero podemos, no sé, no recibir ni siquiera facturas, recibos, o sea, no generar ningún antecedente. Entonces, a momento de hacer la división y partición, en este caso, no nos pelearíamos por el bien inmueble, que de alguna manera sería el terreno, ¿no? Porque esto seguramente los titulares o los dueños serían los suegros. Pero sí ha habido inversiones, activos, pasivos, que se han realizado en la casa, ¿no? En la construcción de la casa. Entonces, nosotros podríamos solicitar en ejecución de sentencia que la división y partición de bienes se le realiza una vez que concluye el divorcio, o sea, una vez que hay sentencia, ya te vas a la división de bienes gananciales. Entonces, tú puedes decir, con todos estos antecedentes, se ha adquirido, se ha construido esta casa, que si bien serían bienes muebles, entonces pudiéramos, de alguna manera, con todos esos antecedentes, por ejemplo, no sé, contratos con los obreros, contratos con las personas que van a vender los materiales, ¿no? O sea, generar con esas facturas y más, que dentro de la vigencia del matrimonio, o sea, mientras que estaban casados, se ha construido esa casa. Entonces, pudiéramos levantar un inventario
levantar un inventario y monetizar toda esa construcción, ¿no? Porque hablamos de bienes muebles de alguna manera, ¿no? Que se puede monetizar. Pero lamentablemente en la práctica o en la realidad a veces somos tan informales que no tenemos antecedentes. Claro, ese Entonces, es el problema, ¿no? a raíz de eso, obviamente, ya vas a tener la respuesta quizás de los abogados de la otra parte. Pero si tú generas esos antecedentes, puedes decir, se ve que en fecha tal, por ejemplo, se ha adquirido o se ha comprado tantos ladrillos, tantos bienes, o se ha amoblado la casa de esta manera. Entonces, levantemos un inventario. O sea, ese es un consejo que he escuchado mucho de parte de los abogados, ¿no? De ahí para allá, pues la idea sería que se tenga todo anotado, que existan papeles, que existan pues todo este tipo de antecedentes, como lo dice usted, papeles mandas, como decimos coloquialmente, ¿no? Si yo tengo un contrato pues con el albañil, si yo tengo un recibo de cuántos he pagado de cemento, de ladrillo, de arena y etcétera, 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 manejar ese tipo de cosas. Póngale, no, tenemos el problema que he visto a muchas personas que dicen, no, es que yo confío en mi mujer, no me va a hacer esto, no me va a hacer lo otro, y le juro que hay unos 1000 o 2000 casos en donde está el divorcio y directamente ya no se le reconoce nada a la persona que ha llegado a construir en territorios de los suegros o del tío o de la esposa, entonces se complica mucho más. El consejo para esto es directamente tener todo anotado, manejar papeles, manejar ese tipo de cosas. Correcto, ¿no? Tener antecedentes, porque como les decía, desde el momento que uno se casa, que constituyes el matrimonio, ya tienes responsabilidades, ¿no? Y esta responsabilidad es manejar de una manera equitativa, igualitaria, aunque uno de las partes tenga más que el otro, que dice la norma, pero tener todo en orden. Porque a veces, cuando llega el divorcio, realmente conoces a la persona, claro, ¿no? Claro. Y ese es el problema a veces, ¿no? Claro, durante la vigencia han sido muy bonitos, se llevaban bien, pero en el divorcio ya empiezas a conocer. Y ese es un poco el problema. ¿Qué pasa si no tiene un antecedente? Se pierde toda la inversión que se han realizado. A ver, iniciemos por esta parte. ¿Qué constituye un matrimonio? ¿No? Constituye una unión de un par de vidas, que más o menos así lo entiendo yo, que donde se comparte y se ve que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y básicamente esa es la idea, ¿no? Correcto. Lo que establece la ley es que al momento de constituir un matrimonio o una unión libre, que tiene casi los mismos efectos jurídicos, lo que antes se llamaba la unión libre de hecho, el matrimonio de hecho, ¿no? Y la norma lo reconoce como unión libre, que va a tener los mismos efectos, tú constituyes un proyecto de vida en común. Ese es el principal motivo del matrimonio, ¿no? Porque al momento de quizás generar descendencia como hijos o hijas, ¿no? Ya tienes un proyecto. El momento de adquirir bienes, activos, pasivos, lo que sea que constituye los bienes gananciales, ya constituyes un proyecto de vida en común. Entonces lo podemos resumir que el matrimonio, la unión libre, va a generar un proyecto de vida en común entre ambos esposos. Ya, perfecto. Pero a ver, la consulta entonces sería, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir si ya no logro convivir de manera amistosa durante mi matrimonio y quiero separarme? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Bien, algo muy interesante e importante que ha incorporado la Ley 603, que es el Código de las Familias, es que ya no hay causales de divorcio, ¿no? Tradicionalmente antes se conocía que existían causales, ¿no? Me ha engañado, me ha tratado mal y cualquier situación. Hoy en día, si se rompe el proyecto de vida en común, tú puedes ya unilateralmente o con acuerdo o que ambas partes estén prácticamente con ese acuerdo de divorciarse, ¿no? Pueden iniciar el proceso. Entonces, si tú sientes que se ha roto el proyecto de vida en común, que ya no te llevas o ha pasado cualquier situación, puedes iniciar el divorcio. Ya no necesitas una causal, porque si nos damos cuenta, y en la práctica a veces vienen mucho a la oficina, nos dice, me ha engañado, me trata mal y demás. Entonces, antes tenías que demostrar eso, y era hasta una revictimización a las partes, ¿no? Me ha engañado, y tenías que contarle al juez, los testigos tenían que ir a contar, sí, le he engañado. Entonces, era bien complicado, o sea, volver a rememorar esos malos momentos que has pasado en tu matrimonio, tenías que rememorar, y obviamente contarle al juez, contarle a tu abogado, todo el mundo se enteraba. Que me le dice, se ha roto el proyecto de vida en común, me quiero divorciar, y listo. Y digamos, ¿no? Suponiendo que yo me encapricho, yo me enojo, yo me molesto y no quiero firmar el divorcio, ¿qué se hace? Bien, aquí ya llegamos a las formas de divorcio o desvinculación. ¿Ya? Tenemos tres principales que nos establece la ley, ¿no? Una primera que es de una manera administrativa o notarial, ¿no? Que puedes ir ante el notario de fe pública y puedes divorciarte. Una segunda judicial,
pero con acuerdo regulador de divorcio, ¿no? En el cual ambas partes acuerdan ciertos puntos de este divorcio. Okay. Y una tercera, cuando no hay acuerdo, cuando definitivamente las partes no se llevan bien, unilateralmente vas a iniciar la demanda de divorcio. Ahora, para cada caso tienen sus requisitos. ¿Qué es lo importante en la vía administrativa o notarial? En la vía administrativa o notarial tenemos que tomar en cuenta, uno, que no se han adquirido bienes gananciales, ¿no? Que digamos, casa, auto, ese tipo de cosas. Dentro de la vigencia del matrimonio no se ha adquirido, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, yo tenía una casa, pero la he adquirido antes de la constitución del matrimonio, puedes acceder. O tenía un auto que ha sido herencia de mi papá, digamos, o de mi mamá, puedes acceder. O sea, la cosa es que no hayas adquirido bienes dentro del matrimonio. Uno. Ya. El segundo requisito, que no haya hijos o que estos sean mayores de 25 años. ¿Por qué hablamos de 25 años? Porque la asistencia familiar se extiende hasta los 25 años. Uy, caray, de ese temita vamos a estar tocando. Claro, más adelante. Que también viene con sus cosas. Ese es el segundo requisito. El tercer requisito, que exista un acuerdo regulador, o sea, que ambas partes estén de acuerdo, y obviamente hagas una solicitud al notario para que protocolice esta situación y realice este trámite administrativo. Entonces, ese es el primer requisito. Okay. Si cumples eso, obviamente puedes acceder a un divorcio notarial, que es más rápido. Divorcio notarial. Es lo más veloz, lo más rápido que tenemos nosotros aquí en nuestro medio. Pero depende de algunos notarios. Algunos te ponen algunos requisitos extras. Por ejemplo, un certificado de no registro de propiedad, por ejemplo, ¿no? Ya, claro. Entonces, a veces depende de los notarios, de los colegas que ejercen esta función, algunos requisitos extras que te piden. Entonces, a lo mejor derechos reales puede tardar más tiempo del que tú puedes realizar un divorcio en sede judicial, ¿no? Okay. Pero eso depende mucho de que las personas se apersonen a los notarios, soliciten algún requisito extra. Pero la regla general y ya se las he dado. A ver, una consulta. Por ejemplo, usted aquí me menciona de que si quiero divorciarme por vía notarial, por ejemplo, no tendría que tener bienes adquiridos durante el matrimonio. Correcto. Pero no se supone que el matrimonio es la unión ya de todo. Es decir, si yo me caso y tengo mi casa y póngale, me divorcio, entonces mi pareja no puede reclamar mi casa porque está antes del matrimonio. Correcto. Hay algo que se denomina bienes propios. Ya. ¿Ya? Entonces, los bienes propios van a ser adquiridos antes de la vigencia del matrimonio. O sea, si yo me caso mañana y hoy día me compro 5 autos, 3 departamentos, 2 casas, es mío. Entonces ya no entra a la comunidad ganancial. Desde el momento que se registra el matrimonio o la unión libre hasta que se desvincula o se extingue ese vínculo matrimonial, en ese tiempo entran los bienes gananciales. Anterior a ello, no. Por eso les decía, vamos a hablar un poquito de norma, por ejemplo, ¿no? El artículo 178 te dice que los bienes propios pueden ser de modo directo, pueden ser por causa de adquisición anterior al matrimonio, lo que le decía, o donados o dejados en testamento, ¿no? Lo que es el tema hereditario no entra a la comunidad de gananciales, ¿no? Ya. Por sustitución, personales o por acrecimiento, ¿no? Yo tenía un departamentito que lo alquilo anterior al matrimonio, entonces va creciendo, ¿no? Entonces eso me va generando frutos. Entonces esos, por regla general, es los que son bienes propios, que no entran a los bienes gananciales. Ok, perfecto. Entonces, si estamos viendo bien, si estamos analizando bien esta situación, al menos lo que yo comprendo, es si usted se divorcia y ya tenía bienes anteriores pues al matrimonio, yo me casé, pero ya tenía antes una casa, entonces esos bienes no se dividen. No se dividen. Por mucho que hayan pasado 10, 15, 20 años. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En la práctica también hay personas que quieren atacar esos bienes. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Un proceso de determinación de bienes propios. Tú le dices a la autoridad judicial, al juez, ¿no? Por ejemplo, que estos bienes han sido adquiridos anterior al matrimonio. Entonces, le mostrarás el folio real, por ejemplo, que va a demostrar que tú has adquirido, digamos, el 2007 y tú te has casado el 2009. 2 años antes. Entonces, es un bien propio. Entonces, es un proceso de determinación de bienes propios. Claro, mire, coloquialmente la mayoría de las personas pensábamos que, bueno, todo se dividía una vez que se unían. Bueno, es algo interesante tener esa normativa. Consulta, mi querido doctor. ¿Cuál sería la diferencia entre el matrimonio de hecho, unión libre? ¿Cuál sería la diferencia en específico entre unión libre y matrimonio? ¿Qué lo determina? Bien, el matrimonio va a cumplir ciertas formalidades que la ley te establece, ¿no? Entonces, te va a realizar el acto un oficial de registro cívico, se va a registrar ante el CERECI, que es el Servicio de Registro Cívico, y ya constituyes un matrimonio. La unión libre es una convivencia que realizas, ¿no? Convivencia. Pero yo puedo vivir 10 años
ya, y, digamos, una de las partes fallece o se separan. Esa convivencia no va a tener efectos jurídicos. ¿Hasta qué momento? Hasta que se registre. Entonces, si digamos ya vivo 3 años, entonces yo lo que puedo hacer es acercarme al Ceresi y registrar esa unión libre. Es decir, vivimos desde el 2010, hoy estamos a 2023, son 13 años que vivimos. O si una de las partes no quiere ese registro voluntario que llama la ley, puede ser también mediante una comprobación de unión libre, o sea, judicialmente. Tú le dices, yo he convivido desde el 2010 y este tiempo que hemos convivido, esta convivencia que llama la ley, ¿no? Ha concluido el 2022. Entonces, quiero el registro de 2010 a 2022, 12 años. Ok, perfecto. A ver, si lo podemos aclarar más o menos. La diferencia entre la unión libre y el matrimonio es básicamente el registro que se hace. Pero para normas, para divorcios, para pensiones, para etcétera, ¿hay alguna diferencia que se tenga entre estos? No, porque tienen los mismos efectos jurídicos. En uno es una convivencia, que es la unión libre, pero igual tienes que tener un proyecto de vida en común, y el matrimonio constituye un proyecto de vida en común. Okay. Pero los efectos son los mismos, porque igual puedes adquirir bienes gananciales, igual tienes hijos, igual son las responsabilidades de los miembros de las familias. Ok, pero para que esto se vuelva legal, para que esto funcione, sí o sí, para registrar mi unión libre, para que mi unión libre sea válida, tengo que ir a Ceresi y registrarlo. Correcto. Mientras no se registre una unión libre, no tiene efectos jurídicos. Y a veces en la práctica pasa mucho eso. Nos hemos comprado una casa en el extranjero, en el área rural, en el área de la ciudad, en cualquier lugar. Nos hemos comprado, pero es mía, pero está el nombre de la otra parte. Sí, pero ¿usted ha registrado su unión libre? No. O sea, hay primer paso, registrar la unión libre, para que surta efectos. Ok, pero sí, bueno, esta es una consulta nomás para sacarme la duda. Si esto es lo mismo, ¿no? Si la unión libre registrada en Ceresi es lo mismo que el matrimonio, ¿para qué nos casamos? Es que tienes esas dos posibilidades, ¿no? Por ejemplo, hay gente que antes de casarse convive. Ah, sí, ¿no? Sí, está Entonces, bien. Hemos tenido nuestros ahorritos, ¿no? Hemos empezado a depositar por mes una cuenta, nos hemos comprado este autito, nos hemos comprado un departamento y demás, ¿no? Hemos adquirido un anticrético. Pero ¿dónde queda lo que han generado ambos? Bueno. Entonces, hemos vivido, sí, pero no han registrado la unión libre. Entonces, si se termina esa convivencia, ¿cómo divides equitativamente? Porque a veces vemos que las personas cambian ante los problemas, ¿no? Ya en la práctica, cómo reaccionan las personas. No, el departamento está a mi nombre, no te voy a dar nada, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, para eso sirve la unión libre, para que al final tú digas, por ejemplo, en relación a los bienes gananciales, en este tiempo de convivencia hemos adquirido estos bienes. Bueno, está interesante por ahí la información para aquellas personas que nos están viendo a través de redes. Sí o sí tienen que registrar el tema de la unión libre para que puedan tener cualquier tipo de apoyo para el futuro. Sí, algo importante, perdón que te corte. A muchos colegas abogados, a muchas personas, dicen, si hemos vivido más de 2 años, ya se constituye la unión libre. Esa es una idea falsa que tienen, ¿no? Que se tiene. Claro, antes con la antigua norma tenía ciertas reglas. Hoy en día, la unión libre surte efectos jurídicos desde el momento que tú la registras. Mientras no la registras, pues puedes perder tus bienes, tu sacrificio, tu trabajo. Claro, ahora sí lo estoy entendiendo. He escuchado muchas veces de eso, que creo que es matrimonio de hecho o algo así le comentan. No, ya vivimos 2 años, ya estamos legalmente. Y no, porque no hay un registro. Claro. Porque si tú sacas, por ejemplo, una certificación de estado civil en el Ceresi, te va a salir que estás soltero. Ok, perfecto. Entonces, eso es algo para tener en cuenta para todas esas personas que nos están viendo. Ya no hay tales de, no, yo ya convivo 2 años, estamos automáticamente, como si estuviéramos casados. No, el registro tiene que hacerse sí o sí en Ceresi. Sí o sí, o mediante vía judicial, y esa resolución igual se va a registrar en Ceresi. ¿Por qué es importante Ceresi? Incluso para el divorcio. Ya tengo sentencia ejecutoriada, te dicen, pero has registrado en Ceresi, no, entonces sigues casado. Y a veces ahí hasta puede ser bigamia, no tienes libertad de derecho. La única institución que va a registrar el estado civil de las personas es el Ceresi, Servicio de Registro Cívico. Perfecto, y el Ceresi se encuentra en todos los municipios, todas las provincias, en todo lado. Sí. O sea, señora, no tiene excusa. Está a 2 pasos de su casa el Ceresi, como para que pongamos mucha atención respecto a esto. Como le consultábamos hace un momento, ¿qué hacemos en caso de que alguna de las partes, dentro del matrimonio, dentro de la unión libre, dentro de todo esto que llamamos, no quiere separarse?
¿sabe qué? Yo no me quiero separar, no quiero desligarme. ¿Por qué? Porque yo pienso que se puede rescatar este matrimonio, porque no quiero que ande con otro hombre, porque no quiero que ande con otra mujer. ¿Cómo hacemos si queremos realizar esta separación, pero nuestra pareja no quiere? Bien, entonces aquí volveríamos al tema, al tercer punto, o la tercera opción que tienes para divorciarte. No hay acuerdo, entonces unilateralmente una de las partes inicia el proceso, ¿no? Entonces, digamos, uno de los cónyuges, el varón no quiere divorciarse, la cónyuge inicia la demanda, presenta la demanda y solamente, como ya no hay causales, dices, ruptura del proyecto de vida en común. Va a admitir el juez y le va a notificar a la otra parte. Ahora bien, el proceso va a desarrollar, pero hay una audiencia bien importante que es la de ratificación o desistimiento de la demanda. Ya. Que el juez le pregunta al demandante, o sea, al que ha iniciado el divorcio, si quiere o no divorciarse, ¿no? Entonces le dice, usted se ratifica en su demanda, quiere divorciarse, y solo le tiene que decir al juez, sí. Entonces ese momento el juez va a resolver, va a emitir una sentencia. Y si la parte dice no, porque nos hemos reconciliado o nos vamos a dar una oportunidad, el proceso es como que se cierra, ¿no? El proceso se cierra y no va a haber una sentencia de divorcio. Ok, perfecto. Entonces, es lo más complicado el tema. Es lo más complicado. Sí, bueno, es mucho más fácil. Cuando toquemos, por ejemplo, el tema de las medidas provisionales, que entre ellas está la asistencia familiar, ese es el meollo o la parte difícil del divorcio. Wow. Porque es fácil, presentas la demanda, el otro responde, si es afirmativamente puede ya emitirse sentencia. ¿Dónde queda? Asistencia familiar, régimen de visitas de los hijos y la guarda. Eso es lo que hace complicado el divorcio. Ahí es donde las personas se pelean terriblemente. Yo quiero estar con mi hijo, no, yo quiero más días del régimen de visita. Bueno, cuando tocamos ese tema, vamos a ir viendo, ¿no? Pero eso es lo difícil, porque el divorcio como tal, la tramitación es fácil. Bueno, más fácil, ¿no? Mucho más sencillo al menos que el tema de las pensiones, me imagino yo, porque no es tan sencillo a lo que se ve, a lo que se vive. Mire, ¿sabe qué? Vamos avanzando, vamos yendo sobre esto. Le voy a hacer una consulta justamente sobre este tipo de temas, ¿ya? Que ha sido lo principal que hemos estado viendo en nuestras redes sociales. La mayoría de las consultas vienen a eso. Por ejemplo, una de las consultas por ahí nos dice, en caso de separación y que tengan hijos en común, ¿cómo cómo se determinan las pensiones? La cantidad de dinero que debe dar el padre o la madre, porque creo que no es solamente el papá el que debe dar a veces. Entonces, ¿cómo se margina esto? ¿Cómo se sabe, o bueno, antes de entrar a ese tema, cómo se hace para determinar con quién se quedan los niños? Bien, cuando hablamos de una desvinculación o un divorcio, o una ruptura de una relación, vemos 13 temas importantes que son las medidas provisionales, ¿no? Okay. Tradicionalmente se creía que la guarda, yo tengo la guarda de los hijos, o antes se llamaba tenencia de menor de paso, ¿no? Que aún algunos colegas siguen utilizando ese término, pero hoy en día se llama guarda, ¿ya? Okay. Que dicen, yo tengo, entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pero, ¿qué entendemos como medida provisional? Que se va a determinar, se va a fijar por ciertos momentos, por cierto tiempo, hasta que cambie la situación. ¿Qué pasa si la niña, niño o adolescente, hijo o hija, ya no quiere vivir con su papá? Y la guarda la ha tenido el papá. Va a tener que decir. Entonces, el juez no puede decir, no, le he dado la guarda al papá y tú te quedas con eso. No, hay que escuchar a los hijos. Entonces, las medidas provisionales son momentáneas, son provisionales, como lo dice, que pueden ser modificadas cualquier momento acorde a las necesidades de los beneficiarios, o sea, de los hijos o de las hijas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la asistencia familiar. Al inicio del divorcio se fija un monto. Ya. Pero ¿qué pasa conforme van creciendo los hijos? Tienen otras necesidades. ¿No ve? Entonces se puede modificar, se puede reducir o se puede incrementar. ¿Qué pasa con el régimen de visitas? Claro, ¿qué pasa si era un niño o niña de primera infancia, muy chiquitito, lactante? Obviamente el tiempo que tiene que estar con la progenitora es mucho mayor que con el progenitor, precisamente, por ejemplo, porque puede estar tomando leche materna, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa conforme vaya creciendo? Ya no es lactante. Entonces quizás va a requerir un tiempo mayor con el papá. Okay. Y con la guarda lo propio. Ya no quiere compartir con la mamá porque, no sé, la mamá se ha vuelto a casar o el papá se ha vuelto a casar y quiere convivir con el otro papá. Entonces vas modificando estas medidas provisionales. Ok, pero a ver, la consulta sería, ¿en qué se basa el juez? Que no es un juez la persona que determina con quién se va el niño, ¿no? ¿En qué se basa el juez para decir tú te vas con tu mamá o tú te vas con tu papá? Bien, vayamos a la guarda y régimen de visitas. Si bien
el demandante va a proponer, digamos, respecto a las medidas provisionales, la guarda estará a cargo del progenitor, ¿no? Digamos, en la inicia. Y el régimen de visitas, los sábados a domingos, 2 veces al mes, con la progenitor. Tú propones al juez. La otra parte va a responder, no, que la guarda esté conmigo, y al final el régimen de visitas que sea 1 vez por mes. Listo. La otra. Entonces ahí ya tienes 2 puntos de vista distintos. ¿Qué va a determinar el juez? ¿En qué se va a basar? Tú ahí tienes que solicitar exámenes psicosociales, ¿no? Que se hace un abordaje psicológico-social a todo el entorno familiar, a los papás o progenitores y a los hijos. Entonces ahí vemos, por ejemplo, qué persona es más idónea para el cuidado de los hijos. ¿Qué pasa si la mamá dice o el papá dice, yo soy el mejor papá del mundo, los trato bien a mis hijos? Claro, le estás contando al juez, es tu situación de hechos. Claro. Pero el informe psicosocial va a determinar, esta persona no, porque es violento con los hijos. Los hijos no quieren compartir con su papá. Entonces se concluye, ¿no?, que el papá o la mamá realicen, digamos, no sé, se realice escuela de padres o alguna otra medida de protección, y se recomienda que los niños estén bajo cuidado y protección de la mamá o del papá. Entonces el juez ya va a tener un criterio técnico, ¿no?, de un abordaje psicosocial para ver con quién se van a quedar los niños. Y es muy importante aquí también el derecho de opinión. Hay un principio general que te da el Código Niña, Niño, Adolescente, que es el derecho de opinión, que a las niñas, niños, adolescentes hay que escucharles. Entonces, se realiza una audiencia en reserva en el cual el juez le pregunta a los niños o adolescentes con quién quieren vivir, cómo te llevas con tu papá, cómo te llevas con tu mamá, cómo te trata tu papá, con quién te sientes bien. Ahora, ¿qué pasa si el niño, más allá del abordaje psicosocial, no dice, quiero estar con ambos, no me quiero separar ni de mi papá ni de mi mamá? Entonces ahí puede venir una figura incluso interesante que es la guarda compartida, ¿no? Entonces el derecho de opinión es muy importante. Ok, perfecto. A ver, permítame tratar de acomodar un poquito las consultas. Por ejemplo, el juez determina con quién se va el papá en caso de que no haya un acuerdo entre ambos. Por ejemplo, si yo me estoy separando de mi esposa, y tal vez llegamos a una coincidencia que el niño se quede con él o conmigo, no hay ningún tipo de problema y eso lo acepta el juez. En caso de que tengamos algún conflicto, recién ahí, pues ya el juez ordena hacer una investigación para ver con quién estaría mejor el menor. Es más o menos esa la cuestión. Correcto. Es muy importante el abordaje psicosocial, ¿no? Ver las condiciones sociales, psicológicas de todo el entorno familiar, ¿no? Y a veces es el miedo que tienen las partes, porque a veces, como es un conflicto entre mayores, entre adultos, se deja de lado al niño, a la niña o al adolescente, y están al medio, y ese es el problema, ¿no? Incluso puede haber situaciones que van a ejercer violencia, puede ser psicológica, a los niños. Entonces ahí es bien importante determinar esa intervención psicosocial. Y cuando se hace eso, yo supongo que se averigua y se ve, por ejemplo, el medio donde va a estar el niño. Yo qué sé, si es la casa del papá, pues se verá a los abuelos, se verá a los parientes, a las personas que vienen a la casa, tal vez el barrio donde vive o el trabajo que tiene el papá, el trabajo que tiene la mamá, todo ese tipo de cosas se investiga. Correcto, ¿no? Por eso es el abordaje social, por ejemplo, que se ve las condiciones, ¿no? Sociales, donde trabaja, cuánto percibe, cómo viven y demás, ¿no? Y la parte psicológica se ve el tema de la idoneidad, ¿no? Si esa persona realmente tiene todas las capacidades, todas las aptitudes para coadyuvar el desarrollo integral de sus hijos. Ok, perfecto. Mire, entremos en este tema, ya que estamos justamente aquí colocados, ¿no? Hay un tema que le interesa bastante a la población, que usted, señor, ahí, vos me has estado escribiendo estos días, y me consultan, más que nada, el tema de las pensiones. Justamente vamos a revisar eso. ¿Cómo se dan las pensiones? ¿Cómo se logra llegar a un monto? ¿Cómo se determinan las cantidades? No sé, ¿cómo funciona básicamente el tema de las pensiones? Bien, a ver, vamos a dar un pequeño concepto a la asistencia familiar. La asistencia familiar es un derecho y una obligación, ¿no? Okay. Como primer punto de partida. ¿Derecho para quiénes? Para los beneficiarios. ¿Para quiénes se van a beneficiar de esta prestación, ¿no?, económica para cubrir necesidades? Y una obligación para los obligados. ¿Para quién va a otorgar la asistencia familiar? Okay. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a determinar, cómo vamos a fijar la asistencia familiar? Hay 2 puntos importantes, las necesidades y las capacidades. Se va a determinar a raíz de las necesidades de los beneficiarios, ¿no?, que tiene que cubrir ciertas cuestiones, y las posibilidades del obligado. Entonces, okay, ¿qué pasa si el obligado tiene los medios para hacerlo? Pero dice, yo voy a dar el mínimo,
Ahí hay una situación que contraviene un derecho, ¿no? Ok. Y las posibilidades, y las necesidades van a ser 6 puntos importantes que se tienen que cubrir. La educación, la salud, la vestimenta, la vivienda, la recreación, ¿no? La educación que tiene que cubrir esos elementos, ¿no? Que son prácticamente derechos bien fundamentales. Ya. Ahora, la asistencia familiar va a ser producto de una necesidad manifiesta. ¿Cuál es esa necesidad manifiesta? El papá o la mamá está dejando de cumplir esa obligación. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta, recapitulando lo que decía, las necesidades de los beneficiarios y las posibilidades del obligado. No es como una mala praxis o una mala práctica que se está realizando hoy en día, que se cree que se tiene que otorgar el mínimo, que hoy en día son 450 bolivianos. Lo que establece la ley o el espíritu de la ley es que nadie debería otorgar una asistencia familiar menor a 450 bolivianos o al 20% del salario mínimo nacional. Hoy en día el salario mínimo nacional son 2.250. Si hacemos una multiplicación y más, el 20% son 450. O sea, nadie debería otorgar menos de 450. Pero no quiere decir que es la regla, que es la mala praxis. No trabajo o no tengo media, 450. Pero ¿qué pasa si las necesidades de los hijos, de los beneficiarios, es de 5.000 bolivianos? Por ejemplo, ¿no? Que puede tener, no sé, un tema de salud, ¿no? O a lo mejor está con algún tratamiento y demás. Entonces no es que yo doy los 450, el 20%, y evado las responsabilidades. No, se tiene que determinar. El juez tiene la obligación de fijar una asistencia familiar acorde a las necesidades y posibilidades. Eso es dentro de las leyes, ¿no? Estamos de acuerdo, es dentro de las leyes, pero en la práctica, porque le comento, hemos estado recibiendo un montón de mensajes, y por ahí una persona nos decía que el esposo o el ex esposo tenía un sueldo de alrededor de 4.000 bolivianos mensuales, que era lo que recibía. Entonces, lo que tenía que corresponderle al niño, en este caso, era mucho más de 450 bolivianos. Pero esta persona, como recibía dinero por debajo, no recibía en una entidad bancaria, no recibía en cheque, ni tenía la forma de demostrar, entonces dijo, no, yo gano 2.000. Tenía un trabajo antes, pero ahora gano 2.000. Y al parecer no hay forma de obligar si uno no tiene un presupuesto mayor. ¿O qué sucede con esas situaciones? Yo gano 2.000 bolivianos, o el sueldo mínimo que es... ¿Cuánto estamos? 2.250 es el mínimo. Perfecto. Si yo gano el sueldo mínimo, no puedo aumentar más. ¿Eso es algo que se da? Sí, en la práctica hace mucho, pero es que depende cómo vas a enfocar el proceso, ¿no? Hay colegas que obviamente presentan su demanda muy simple, ¿no? Ya solicitamos que sea 2.000, pero ¿cómo acorralas a la otra parte? O sea, ¿cómo vas a demostrar, cómo vas a tratar de acreditar la solvencia económica, o sea, las posibilidades que él tiene? Para eso tienes pues miles de formas, ¿no? O sea, le solicitarás al juez, por ejemplo, que solicite a ciertas instituciones si tiene jubilación, si tiene ingresos, o sea, si tiene bienes, ¿no? Si a veces él llega en un auto, por ejemplo, el obligado, ahí me compré ese auto, ya sacas una foto, y entonces pedirás información acerca del auto, ¿no? O sea, hay muchas maneras. La asistencia familiar, si bien parece un proceso fácil, porque dice, sí, solicito tal, a veces hay colegas que no enfocan correctamente, o sea, lo hacen muy genérico. No, ¿cómo vas a acreditar? ¿Cómo vas a demostrar las necesidades que tiene tu hijo si no le estás presentando al juez tampoco? Por ejemplo, he gastado tanto en el mercado, en alimentación. No necesitas ir a un supermercado, aunque seas le firmar pues en un papelito o en un recibo a tu casera del mercado, por ejemplo, ¿no? La luz, bueno, tienes factura, el agua tienes factura, el internet, por ejemplo, en la época de la pandemia, como la educación era virtual, ya realmente era una necesidad para los hijos. El internet era indispensable, porque no podías estudiar, ¿no? Pero hoy en día tenemos que ver esas maneras que tú generes antecedentes. Lo mismo que en la unión libre, por ejemplo, o en el matrimonio, generar antecedentes. En la asistencia familiar, lo propio. Hay papás, hay mamás que ni siquiera se percatan de tener un recibo. Pero yo gasto tanto en mis hijos, pero señor, no te puedo ayudar porque no demostramos estas necesidades. Ok. A ver, por ejemplo, tenemos una consulta por ahí en redes sociales que justamente hablaba sobre ese tema. Es una persona que está recibiendo 450 bolivianos. Ya. Dice, más o menos trato de citarla, 450 bolivianos de pensión no te alcanzan para absolutamente nada, ¿no? Correcto. Y comenta ella, solamente en los pañales yo gasto más de eso
en una sola semana. Es decir, el consejo que podríamos darle para esta persona sería que directamente cuando haga compras, cuando vaya y cancele, cuando vaya a comprar los pañales, cuando compre la leche, cuando compre todo eso, venga con un recibo y eso se lo muestre ante las autoridades correspondientes para que se aumente tal vez el monto que debería pagar esta otra persona. ¿Estamos en lo correcto? Correcto. Si tú acreditas, tienes esos antecedentes, es decir, en pañales gasto 300, en alimentación gasto 300, ya son 600. Todavía digamos que sea de primera infancia, lactante. En leche gasto otros 400, y entonces en total se hacen 1.000 bolivianos. Hay un principio de proporcionalidad que se llama y que dice la ley, y es el artículo 62 precisamente de la Constitución también, que dice que todos los miembros de las familias tienen igualdad de derechos y obligaciones. Entonces el papá o la mamá que está obligado a cubrir la asistencia familiar debería dar ahí 500 bolivianos. Por ejemplo, en el caso de que sean los 1.000. No sé, lo que hay que hacer es una sumatoria total de los gastos, total. Entonces mi niño, mi niña, mi adolescente gasta o tiene gastos de 2.000 bolivianos. Entonces correspondería a cada papá cubrir 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ok, más o menos estoy comprendiendo la idea. Por ejemplo, si en el caso de esta señora, gasta más de 400 o 300 bolivianos en pañales en una semana. Gasta 200 en leche, digamos, ¿no? Y todos sus gastos se suman a un total de, póngale, unos 1.000 bolivianos, digamos, no es que vaya a gastar solamente 1.000. Esto se debe dividir entre las dos personas, que son papá y mamá. Entonces, correcto, los gastos se van en 500 y en 500. Los gastos son equitativos. Correcto. No es que el papá o la persona que no tenga la tenencia del hijo tenga que correr con todo el gasto total. Debe correr con la mitad de los gastos. ¿Estamos correcto? ¿No? Eso es cierto. Y es a veces dice, no, como tú los crías, tú tienes que dar más, por ejemplo, ¿no? Pero es una responsabilidad compartida. Claro. Y a veces el tema de la asistencia familiar también va muy de la mano de las visitas de los niños, que quizás más adelante podemos tocar, ¿no? Pero a veces, como no me das, no los vas a ver. Pero hay una violencia hacia los niños, tanto del papá o la mamá que no quiere cubrir o cumplir su obligación de la asistencia familiar, como que el papá o la mamá que no deja ver a los hijos. Ahora, hay una situación también bien importante. A veces nos enfocamos mucho a lo que es el ámbito familiar, por ejemplo, ¿no? Que es un problema entre mayores. ¿No? Que sí se precautela y se cuida los derechos de los niños, se protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero tenemos otra jurisdicción más importante que es netamente vinculada a proteger a los niños y adolescentes, que es la jurisdicción de niñez y adolescencia. Entonces, si teniendo los medios ese papá no quiere cumplir su obligación, puedes decir y acceder a un juzgado de niñez y adolescencia, iniciar, por ejemplo, un proceso de infracción por violencia. ¿Qué es la infracción por violencia? Es violencia ejercida a niñas, niños, adolescentes, pero que no llegan a constituirse en un delito, que ya lo va a tratar la materia penal, sino es una infracción por violencia que se llama. Entonces tú le dices, señor juez, se ve que el obligado, por ejemplo, ¿no? El papá o la mamá, asiste a fiestas, tiene autos, no sé, tiene negocios y demás, y no quiere cubrir las necesidades. Ya le ha iniciado 5 veces liquidaciones, ¿no? Ya ha salido 2 mandamientos de apremio. Entonces tú dices que ese obligado, esa persona, ese papá o mamá, teniendo los medios para hacerlos, no cumple sus obligaciones. Eso es una causal de infracción por violencia. Entonces el juez de niñez, que es especializado en los niños y adolescentes, le dirá y le dará ciertas medidas de protección. La idea, o sea, más allá de que ya tenga ese antecedente de infractor por violencia, le va a dar, por ejemplo, usted tiene que cumplir la asistencia familiar, caso contrario se va a realizar tal cosa. Entonces, de alguna manera lo que quiero llegar con esto es que el derecho de familia o de las familias y el derecho de niñez y adolescencia van de la mano. O sea, tú, si bien en familia te enfocas más a los adultos, más en el papá y la mamá, pero en ciertos momentos es necesario activar una jurisdicción de niñez. Y a veces es donde nos quedamos cortos, ¿no? ¿Qué hago? Ya ha salido el mandamiento a premio, se ha escapado, o ha pasado, ¿qué haces? Entonces, siempre es bueno que se manejen ambas jurisdicciones, ¿no? ¿Qué puede hacer? Ahora, si algún papá o mamá no tiene los medios para hacerlo y contratar un abogado, váyase a la Defensoría de la Niñez. ¿Ya? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que están en todos los municipios, de alguna manera, su misión principal es precautelar el derecho de niñas, niños y adolescentes. Entonces, realizará abordajes, realizará las acciones necesarias contra aquel papá o mamá que incumple sus obligaciones.
¿no? Eso va de la mano. Sí, perfecto. Mira, aquí hay una duda. Justamente estábamos hablando de que decimos, ¿no?, que el tema de mantener los hechos, las necesidades de un niño, cuando existe el divorcio se da a mitades, ¿no? Mitad paga el papá, mitad paga la mamá. Pero ¿cómo hacemos para dividir estas cosas? Y cuando vemos que hay ciertas cosas que se deben hacer. Ha debido ver esta serie, se llama Dos hombres y medio, ¿no? Tengo un caso, tengo una consulta muy similar a ese caso. Tengo una persona que me dice, yo estoy pagando 750 bolivianos por que me separé y mi hijo en estos momentos se encuentra así. Entonces, él consulta, cada mes me cobran aparte. Me aumentan la tarifa, no legalmente, pero mi esposa me dice, mira, este mes lo voy a inscribir a natación. El próximo mes lo estoy inscribiendo a clase de violín. El próximo mes está inscribiéndose en la clase del fútbol. Y tengo ese caso todos los meses. Me siento como Alan Harper, me coloca él. Ya. Que me están sacando de todo y yo lo estoy pagando en una totalidad porque tengo amenaza de demanda. Te voy a amenazar si no cubres estos gastos. ¿Qué debo hacer en esos casos? Bien. Es bien importante también que sepamos que no hay que tener miedo a un proceso. Se crean, me ha llegado notificación, ¿no? Las personas se asustan. Claro. Pero a veces, esta persona, este papá o mamá, ¿no?, está sufriendo violencia económica de alguna manera, ¿no? Porque lo están coercionando. Si no pagas esto, te voy a demandar. Que no tenga miedo a la demanda. Él incluso podría proponer una asistencia familiar. O sea, él iniciar un proceso y proponer. Yo propongo 1.000 bolivianos para mi beneficiario, para mis hijos, o hija e hijo. 1.000 bolivianos y aparte voy a cubrir los gastos extraordinarios. Ahorita les voy a explicar un poquito qué son los gastos extraordinarios. Okay. Pero yo propongo 1.000 bolivianos. Y generas un poco este antecedente, ¿no? Porque estamos hablando que la asistencia familiar va a cubrir necesidades manifiestas, importante. A veces, claro, por coerción el papá o la mamá puede hasta inventarse gastos, ¿no ve? Si no, mi hijo ha viajado a tal cosa. Si bien hay la recreación, pero tampoco puede ser cosas que quizás el niño o la niña o el adolescente hasta no quiera ir, claro, porque a veces los papás obligan, ¿no ve? Pero sí, no quiero ir, a la gente no vas a ir porque no sé, es bien para ti. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar justamente eso? Por ejemplo, en este caso, tal vez una clase de violín no sea lo más importante. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona diga, mira, no es tan importante, no deberíamos cubrirlo? ¿O cómo es el asunto? ¿Cómo se define? Bien, como les decía, la regla general te da el artículo 109 de la Ley 603, que es el contenido y extensión de la asistencia familiar, que te dice que la asistencia familiar tiene que cubrir esas necesidades, ¿no? Educación, vivienda, recreación, salud y demás. Entonces tú, este señor o esta señora que te ha consultado, yo le recomendaría que proponga una asistencia familiar, es decir, más o menos por la realidad que tiene mi hijo, en estos gastos, o sea, lo que te dice el artículo 109, gasta 2.000 bolivianos. Bajo este principio de proporcionalidad, igualdad de los miembros de las familias, yo voy a proponer 1.000 bolivianos. Listo. Y en relación a gastos extraordinarios que se puedan dar, obviamente acorde a las necesidades. Entonces tú ya le estás proponiendo. Entonces la próxima vez que la otra parte te amenace, bueno, lo siento, ya he iniciado una propuesta de asistencia familiar. Y listo. ¿No ve? No hay que tenerle miedo, porque al final vivimos atormentados porque me van a iniciar un proceso, porque aún se cree que te inician una demanda, es algo terrible en materia familiar. Y no es así. Simplemente es acomodar tu realidad a lo jurídico. Y entonces tú ya estás proponiendo. Y hasta sería interesante para esa parte, para ese papá o mamá, que él proponga, porque estaría manifestando esa responsabilidad que tiene con sus hijos. Ahora, de los gastos extraordinarios. Si bien se fija una asistencia familiar, digamos 1.000 o 2.000 o 500 bolivianos, no sé, hay gastos que emergen, claro, ¿no? ¿Qué pasa si ese niño en el transcurso de su desarrollo, ¿no?, ya tienen que ponerle brackets, por ejemplo, ¿no? Un tema dental, o ha sufrido un accidente? Entonces no quiere decir, yo doy este monto de asistencia familiar y que me importa el resto. Son gastos que emergen o que se dan en un determinado momento, los gastos extraordinarios. Y es importante también que toda la gente que te ve y que nos sigue sepa que los gastos extraordinarios pueden aparecer en cualquier momento. Y esos gastos también tienen que ser de manera igualitaria. Mitad y mitad. Eso es algo importante, porque también tenemos una consulta sobre eso. La señora dice, una señora que nos escribe, y nos comenta, mire, tengo una pensión de 500 bolivianos que cobro para el niño. Este niño se enfermó,
¿ya? Y ahora el ex esposo no quiere reconocer lo que ha costado una operación para el niño. ¿Por qué? Porque según él ya paga la pensión. ¿Cuáles son los pasos que se deben llevar para poder, pues, no sé, llevar un acuerdo o que esta persona reconozca el gasto que se ha ocasionado? Bien, si en este caso una de las partes no quiere cumplir, lo que podemos hacer es decirle al juez, ¿no? Iniciar un proceso, es como una solicitud de gastos extraordinarios, ¿no? Que es como una pequeña demanda, ¿no? Entonces tú le dices, señor juez, a raíz de esta enfermedad y de estos exámenes médicos, tú adjuntarás los exámenes médicos, facturas, absolutamente todo, mi beneficiario, o la niña, niño o adolescente, ha sufrido esta intervención quirúrgica. Entonces, tienes que acreditar y adjuntar esta solicitud, todas esas pruebas y decir, se ha gastado 20,000 bolivianos en la operación, por lo que solicito que de gasto extraordinario se cancele 10,000 bolivianos por parte del otro progenitor. Ok, perfecto. Para que vayamos quedando claro entonces en este aspecto. La pensión puede ser una. Sí. El monto de la pensión en específico puede ser una, pero existen este tipo de gastos extraordinarios que deben ser cubiertos por ambos padres. Correcto. Es decir, en caso de operación, ¿qué más puede incluir esto? Cualquier gasto extraordinario que esté fuera, digamos, de lo que tú le has dicho al juez que te fije la asistencia familiar. Por ejemplo, ¿no? Salud, 500 bolivianos por mes, ¿no? Alimentación, colegio y demás. Entonces, digamos, 2,000 bolivianos. 2,000 bolivianos es la asistencia familiar. Pero ¿qué pasa si el especialista, ¿no? Visual le ha recomendado que se ponga lentes? Este ya es un gasto extraordinario, no va a entrar en la asistencia familiar, o una operación, o por ejemplo en el colegio se van a ir de viaje y necesitan 500 bolivianos, ¿no? Hay colegios que hacen, por ejemplo, servicios, ¿no ves? Se van una semana, 2 semanas, entonces son gastos que se van produciendo. Ahora, si no quiere la parte cumplir, tú le solicitas al juez que le conmine y que le obligue a cumplir ese gasto extraordinario. Son gastos emergentes que se dan. A ver, procuremos o intentemos hacer un breve resumen. Así, tratemos de hacerlo corto. En específico, los gastos extraordinarios son los gastos que pueden emerger por tema salud. ¿Por qué más? Es que no necesariamente tú puedes enfocar, digamos, englobar en una... Son gastos que se van a dar fuera de la asistencia familiar. Entonces ahí lo podríamos resumir, ¿no? Por ejemplo, ya te digo, salud obviamente, ¿no? Que puede ser el tema dental, puede ser el tema visual, algún accidente, ¿no? Pero son gastos que se dan fuera de lo establecido en la asistencia familiar, ya, ¿no? En el colegio o en la escuela, por ejemplo, siempre hay gastos que se pueden dar de un momento a otro. A mitad de año se tiene que comprar este deportivo, o está jugando fútbol en la selección de la escuela y tienen que comprarse el deportivo. Son gastos extraordinarios que se van emergiendo. Porque si englobamos o nos cerramos, digamos, en una sola idea como salud, educación y demás, creo que se podrían dejar otros gastos de lado. Gastos, pero que realmente sean necesarios para los beneficiarios. No que, digamos, mi hijo no quiere entrar al ajedrez, pero igual le he inscrito al ajedrez, digamos, ¿no? Claro. Una cosa así. Claro. Ok, perfecto. Bueno, esa es una de las respuestas que nos estaban solicitando ya hace algún tiempo. Vamos a continuar. Le vamos a pasar a usted esta pregunta que está lo más interesante. ¿Ya? Esta es una persona que nos escribe, es un varón, y él quiere separarse hace rato. ¿Ya? Él ya se quiere separar hace buen rato. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no lo hace? Porque está amenazada por la esposa, que tienen 5 hijos en común. Yeah. Si vos te separás, te voy a pedir pensión por cada uno de los hijos. En total, según dice esta persona, le sacarían 2,000 bolivianos, claro, sería 2,000, ¿no? O 2,500 bolivianos, perdón, 2,500 bolivianos por la pensión de sus hijos. Entonces, estamos hablando de que esto se divide así. Y a pesar de que él no pasa de un sueldo de 3,000 bolivianos, ¿estaría pagando esa cantidad de pensión? Ya, vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a hacer como abogado del diablo. A ver, perfecto. Vamos, toma nuestros servicios. Chan, chan, chan. Si bien un divorcio, una desvinculación, como te decía, va dentro de la prosecución o el desarrollo del proceso, se va a tocar el tema de la asistencia familiar, acá él en su demanda tendrá que establecer las posibilidades del obligado. Ya. Es lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, si ya bien hemos visto mucho las necesidades, también las posibilidades. Entonces, decir, yo puedo dar una asistencia familiar, digamos, de 1,500 bolivianos,
porque mi capacidad económica son 3,000. Y aparte, no sé, tengo una deuda en el banco, aparte tengo alquiler, porque he dejado donde yo vivía, el hogar conyugal, digamos. Entonces, ahora tengo que pagar un alquiler de una habitación 500 bolivianos. Entonces, mis gastos son 1.500 bolivianos. Ya. Entonces mi capacidad para cubrir las necesidades de mis 5 hijos son 1.500, pero paralelamente yo puedo ofrecer, por ejemplo, cada 3 meses comprar un quintal de azúcar, digamos. Tú propones, eso es lo interesante, que no necesariamente te cierras, digamos, en una situación de decir, no, tú te vas a dar 1.000 bolivianos por hijo y 5.000 y punto, no, tú propones, dices, voy a dar 1.500, digamos, pero mensualmente o trimestralmente voy a cubrir estas necesidades. Por eso te digo, o sea, tenemos que tomar la asistencia familiar como las necesidades y las posibilidades. Claro, pero a ver, hay una frase que dijimos al principio, que existe, y según norma, según ley, no estoy muy seguro cómo viene el asunto, pero existe esta norma que nos dice que cuando hay separación se debe pagar el mínimo de 450 bolivianos, es un mínimo establecido. Ahora, este mínimo no es por hijo, entonces. Vamos a hacer una interpretación. A ver, el artículo 116 del Código de las Familias, en su parágrafo 4, nos dice lo siguiente. Voy a hacer una pequeña lectura, ¿no? Okay. En los casos en que exista un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo nacional, sea fijo o no, o en los casos en que el ingreso anual sea equivalente por mes al salario mínimo, el monto calificado no podrá ser menor al 20% del salario mínimo nacional. Y se incrementará si existe más de una beneficiario de acuerdo a sus necesidades. O sea, si la capacidad, por ejemplo, es el salario mínimo y no tiene más ingresos, siempre confiando en la buena fe, ¿no? Claro. Particularmente yo como profesional abogado y en la firma, nos basamos mucho en la buena fe, porque a veces hay abogados que también, ¿no? Hay colegas lamentablemente y partes, ¿no? Que desvían fondos, se compran bienes con otro nombre y dicen, no tengo más plata, no, siempre en la buena fe. En el caso de la pregunta, digamos, el señor no tiene más que esos 3,000 bolivianos de un salario, no pudiera dar, pues, a cada hijo, o que tenga el mínimo nacional, por ejemplo, y a cada hijo 450, quizás ya supera ese mínimo nacional. Entonces, lo que hay que hacer, claro, entonces, haciendo una interpretación de este artículo, quiere decir que en la medida de las posibilidades, lo mínimo que se va a fijar de asistencia familiar es el 20%. Ahora, ¿qué pasa si realmente sus necesidades son mínimas? Entonces, el juez no va a dar, pues, a 450 a cada hijo. O sea, dará quizás un monto global, digamos 500 para los 5 hijos, que a veces suele ser hasta injusto, ¿no? Pero suena así, porque, a ver, si ya tenemos quejas, porque 450 bolivianos no alcanzan, ¿no? No abastecen, porque ese es uno de los comentarios que tenemos acá, ¿no? 450 bolivianos a mí no me alcanzan ni para los pañales, ahora imagínense para 5 hijos. Correcto, pero por eso hay otras maneras para suministrar la asistencia familiar. ¿Ya? Ahí está la capacidad del manejo de lo que te facilita la ley, por ejemplo, ¿no? Y a veces es un problema también que algunos colegas no guían correctamente a los clientes, ¿no? Entonces tú te sentarás con tu cliente y decir, a ver, veremos todas las necesidades que tienes con tus hijos, a ver, veremos educación, salud, vestimenta, bla, bla. Ya, más o menos suma tanto, pero ¿qué gastos más tienes? ¿Ya? O si es demandado, por ejemplo, ¿qué obligaciones tienes que cumplir? Ya, yo pago de alquiler tanto, pasajes, tal, ya. Tú ganas 3,000 y te sobra 1.800 bolivianos. Sobre eso tenemos que pelearla, ¿no? O sea, vulgarmente yo les digo a mis clientes, así, sobre este monto, cuando defiendo a los demandados, sobre este monto nos vamos a defender, ¿no? O sobre estas necesidades, sobre este total que tienen tus beneficiarios, tus hijos, nos vamos a defender. Entonces, la asistencia familiar es un juego de suma y resta, ¿no? Ser detallista, decir, a ver, realmente qué necesidades tienen o qué posibilidades tienen. Entonces vas haciendo ese ejercicio y te vas viendo que a lo mejor se pueden ver otras salidas alternativas, como decir, yo puedo dar 1,000, pero paralelamente voy a suministrar alimentos, porque trabajo, digamos, en esta empresa, o puedo conseguir tales cosas, y yo por semana te voy a dar tanto, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Entonces hay unas maneras también alternativas de suministrar y tratar de cubrir las necesidades. Ok. Entonces, a ver, si recapitulamos un poco. Esto quiere decirnos que no hay un monto específico que esté puesto en papel que diga esto es lo mínimo que se debe cobrar. Es decir, tenemos ya la cuestión por un hijo en caso de tener un sueldo mínimo, que es de 450 bolivianos, ¿no?
Pero ¿qué pasa si hay una persona que gana 5, que gana 10, que gana 15, que gana 20 y esta persona no quiere suministrar? Y conocemos Bolivia, sabemos cómo es, todo se maneja por debajo, no todo es facturado, vendeme nomás caserita, rebajame sin factura. Entonces esta persona no muestra que en realidad está ganando esa cantidad y él, a pesar de ganar eso, dice, no, yo estoy ganando 2.000 y quiero dar solamente 4.500 bolivianos. ¿Qué hace la pareja, qué hace la esposa, qué hace el papá para poder reclamar lo que en realidad le corresponde al niño? Aquí es bien importante, como te decía, generar antecedentes. Creo que esa puede ser la principal recomendación a todos los que nos siguen, ¿no? Si tú eres un papá o una mamá que está a cargo de tus hijos y estás en un proceso de asistencia familiar, genera antecedentes, ¿no? Ya te digo, no necesitas ir al supermercado por una factura, pero por lo menos hazle firmar en un cuadernito por semana a la persona que le compras, a la casera, al casero, ¿no? Si tú lo ves, por ejemplo, a la otra parte que no quiere cumplir la asistencia familiar en fiestas, digamos, porque a veces pasa, ¿no? Claro. No tiene plata, pero es pasante en la fiesta de tal lugar, ¿no? Y se ha mandado la fiesta con Maroyu, con grupos del Perú y demás. Y es nuestra realidad, pero ves, no tengo, voy a dar el mínimo. Pero si tú generas esos antecedentes, por ejemplo, y adjuntas en tu demanda la invitación o videos, ya has generado un antecedente. Entonces dices, ¿cómo va a tener la capacidad económica de pasar una fiesta y gastar, no sé, un monto X que superan los miles de dólares y no va a poder cubrir una necesidad? Claro. Entonces ahí está la viveza que tienes también y la estrategia que tienes como para tratar de acorralar a la otra parte. Eso es lo principal. Bueno, mire, a ver, hay detalles por ahí. Tenemos otro de esos comentarios y este me parece muy interesante. Hay separación, ya estas personas están separadas. Ahora, ¿qué pasa? Según esta persona, el padre quería colocarlo en un colegio privado en donde estaba estudiando el niño o donde está estudiando el niño. ¿Ya? Ahora que existe esta separación, que ya no están juntos, el padre insiste en sacarlo del colegio. La madre no lo quiere sacar porque es un muy buen colegio, porque ahí están sus amigos, porque el niño ya socializa, está ahí siempre. Pero ahora el padre no quiere reconocer eso como gasto extra porque dice que pueden inscribirlo en un colegio particular. ¿Qué se debe realizar en esos momentos? Bien, aquí hay algo bien importante, que al final podemos resumir, en el caso de niñas, niños, adolescentes, todo lo que hemos hablado hoy, en un principio que emana de la Constitución Política del Estado, que es el interés superior de niñas, niños, adolescentes. ¿Cómo podemos resumir el interés superior? Que todo desde el Estado, es una triple responsabilidad, el Estado, la familia y la sociedad debe precautelar, ¿no?, y que no se vulneren derechos de niñas, niños, adolescentes. O sea, por ninguna causa o motivo se pueden vulnerar, ya sea física, psicológica o de cualquier índole. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese niño, ese adolescente ya ha estado en un determinado tiempo en un colegio, se tienen los medios para hacerlo y demás, y tú lo quieres sacar, por ejemplo, a medio año, estás afectando también su, de alguna manera, integridad emocional, hasta la identidad que pueda tener. Claro. ¿No? Entonces tú dirás en ese momento, si bien la otra parte quiere sacarlo porque no sé, porque quiere que vaya a otra institución educativa, que no lo haga pues a medio año, que lo haga a finales de año, ¿no ve? ¿Pero eso es viable? O sea, ¿pueden Claro, o sea, en muchos casos... A medio año, no, correcto, esperamos todo este año, pero... A final de año ya lo inscribo directamente en un colegio particular. Entre ambos papás acuerdan, sí puede ser viable. Pero aquí también hay algo importante que hemos establecido hace un rato, el derecho de opinión. Por eso, las instituciones jurídicas, hablando un poco de teoría, han cambiado en materia de niñez, ¿no? Ya. Antes, los niños era como que no se les tomaba mucho en cuenta. Yo soy tu padre, yo soy tu madre, voy a hacer lo que me dé la gana. Yo aquí yo mando. Y me haces caso, ¿no? Esa era la cuestión antes. Hoy en día hay que escuchar a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? O sea, y no es que los riñas o les impongas algo, es mira, nuestras posibilidades económicas han cambiado, digamos, ¿no? Vámonos a una situación X. Nuestras posibilidades económicas han cambiado y ya no podemos cubrir el colegio. Te vamos a cambiar, digamos, pero entendemos, pero no directamente agarrar y hacer un cambio brusco. O decir, como es problemas de los papás, les cambiamos y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien importante que escuchemos a nuestras niñas, niños, adolescentes, en toda participación que tengan estos, desde el ámbito escolar, desde el ámbito de la familia, en las relaciones y en las actividades que realizan. Entonces, aquí sería bueno, por ejemplo, escuchar qué opina el niño o el adolescente,
¿no? Se te quiere cambiar por estos problemas, quieres, no, ofrecernos una solución y demás, ¿no? Ahora, si a mitad de año, por ejemplo, ya en el ámbito judicial, uno de los progenitores presenta esta situación, y que ha habido, yo he tenido muchos casos de estos, ¿qué hacemos nosotros? Si bien, señor juez, pretende, digamos, reducir su asistencia familiar y ya no quiere cubrir el colegio, no han cambiado las necesidades de los beneficiarios, ¿no? ¿Cómo va a pretender uno de los progenitores a medio año perjudicar en un desarrollo educativo? Es un derecho fundamental, el derecho a la educación. Okay. Entonces, ahí es lo que te decía hace unos momentos, depende cómo vas a enfocar la situación, ¿no? Entonces ahí es manejar todo lo que te da desde la Constitución, todos esos derechos, garantías constitucionales, y aplicarlos al caso concreto. Aquí estaríamos vulnerando quizás un derecho a la educación, si se pretendiera hacer ahorita en marzo, ya que hace 2 meses han empezado clases. Claro, ¿no? Ok, perfecto, ahí tenemos algunos de los ejemplos. Mire, esta consulta, uno está en la obligación cuando se separa, ya sea varón o mujer, porque creo que eso es correcto recordar. Hay un caso por allá, por mi natal Valle Grande, que escuché, no lo conozco a fondo, pero lo escuché y me pareció curioso. Se separaron, esta pareja se separa, tienen un hijo, y lo escucho escandalizada a la mujer, pero sumamente escandalizada, porque en este proceso el varón se quedó con el niño, ¿ya? Y le tocó a la mujer pagar pensión. Y lo escucho reclamar y vociferar a los 4 vientos cómo es posible que yo, siendo mujer, tenga que pagar pensión a un hombre, que qué está pasando en estos tiempos, y etcétera, etcétera. Creo que es notable recargar que la pensión es tanto obligación del padre como de la madre, en caso de que, bueno, de quien le toque la tenencia, ¿no? Correcto, es lo que les decía, ¿no? El artículo 62 de la Constitución establece que todos los miembros de las familias tienen igualdad de derechos y obligaciones, ¿no? Tradicionalmente, si es que yo no tengo plata, yo no... Incluso la ley presume que si tú tienes los medios necesarios para generar recursos económicos, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, ya no es que sea hombre, que sea mujer, ¿no? Todos por igual, ¿no? O sea, la educación, la vestimenta, la salud, o sea, el desarrollo integral de los hijos está a cargo de ambos papás. Y eso es bien importante, entender que el desarrollo integral de los hijos es una responsabilidad de ambos padres. Ok, y esta consulta, ¿qué tiempo se paga la pensión? ¿Hasta qué edad tiene que cumplir el niño, el adolescente o el adulto en algunos casos para dejar de pagar pensiones? Bien, a ver, aquí hemos hablado un poco de niñas, niños y adolescentes. Bueno, la asistencia familiar más enfocada a niñas, niños y adolescentes. Vamos a hacer un pequeño comentario de a qué personas más se pueden beneficiar. Pero por regla general, la asistencia familiar va a ser cubierta hasta los 18 años. 18. ¿Ya? Pero se puede extender hasta los 25, siempre y cuando el hijo o la hija continúe estudiando. Ya, continúa estudiando. Puede ser en una carrera técnica, puede ser una carrera a nivel licenciatura o en algún arte u oficio, que esté estudiando algún arte u oficio. Por ejemplo, estoy en el Conservatorio Nacional, ¿no? O estoy en la Escuela de Bellas Artes, pero continúe desarrollando sus estudios. Mientras, o sea, el momento que deje de estudiar, o digamos, me he cambiado de carrera, o ya no voy a estudiar, me voy a dar mi año sabático, ahí concluye la obligación. Si cortamos, a ver, este dato es bien importante. Hasta los 25 años, sí o sí es obligatorio pagar la pensión. Hasta los 18. Hasta los 18. Pero se puede extender hasta los 25, eso pues se puede alargar hasta los 25, siempre y cuando el beneficiario, es el hijo o la hija, continúe estudiando o adquiriendo un arte o oficio. A ver, entonces a esto voy. Hasta los 18 años es obligatorio pagar la pensión para el hijo. Sí. Se extiende hasta los 25 años si está estudiando o está ejerciendo algún tipo de oficio. Claro, si está estudiando o adquiriendo algún arte u oficio. Perfecto. Pero este detallito es importante, justamente nos acaba de comentar. Si esta persona dice, ¿sabes qué? No me gustó ingeniería, me voy a cambiar a derecho. O, ¿sabes qué? No me gustó derecho, me voy a cambiar a gastronomía. Se corta inmediatamente a menos que ya se inscriba, digamos, ¿no? La única manera en que tú vas a acreditar, por ejemplo, es el pago de tu matrícula, una certificación de la universidad, y más que te diga, este semestre 1-2023, por ejemplo, está inscrito en la carrera de Ingeniería de Sistemas en primer semestre, digamos, ¿no? O en la carrera de Contaduría Pública, una cosa así. Pero si tú no acreditas esa situación, automáticamente tú puedes pedir la cesación del cumplimiento de la asistencia familiar. ¿Y esto es obligatorio? En caso de que el niño esta persona pasó más de los 18 años, se encuentra inscrito en la universidad, el padre o la madre que le toca dar pensión tiene que dar esto de manera obligatoria. De manera obligatoria.
por parte del obligado. Pero ¿qué pasa del beneficiario? Y Ajá. eso te dice, por ejemplo, el artículo 109. La asistencia familiar se otorga hasta cumplir la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que el o el beneficiario cumpla 25 años de edad, a fin de procurar su formación técnico-profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. Ah, pero ¿qué pasa si se aplaza, ha perdido materias y demás? Tú debes, señor juez, a ver, por el certificado de notas, aquí el beneficiario ha perdido 5 materias de las 6 que ha tomado. Ah, no está cumpliendo ese requisito de resultados efectivos. Entonces, o usted le conmina a la parte a que cumpla, o yo voy a presentar la cesación a la asistencia familiar. Ok, entonces, a ver, recapitulemos un poco. Para aquellas personas que nos están viendo, la pensión se puede recibir hasta los 25 años si esta persona está estudiando, ¿no? Lo tenemos claro, ¿no? Esto. Entonces, la manera en la cual se puede cesar, se puede dejar de pagar la pensión es si esta persona que está estudiando una carrera o está aprendiendo un arte o un oficio no cumple. Es decir, por una materia no creo que haya mucho problema, ¿no? Claro. Que ya reprobó una materia. Pero si reprobó 5 de las 6 materias que llevan, entonces ya la persona puede cesar completamente de pagar ese tipo de pensiones. Correcto, ¿no? O sea, tú ya le dices, señor juez, yo estoy cumpliendo la asistencia familiar, pero vemos que mi beneficiario no está cumpliendo este requisito. No se evidencian resultados efectivos. O sea, repasamos entonces. Hasta los 18 es obligatorio. Hay una irrenunciabilidad. Nadie puede renunciar a esta obligación. Perfecto. Y hasta los 25 es en caso de estudios. Sí. Pero si el alumno cumple. Si el hijo o hija cumple, ¿no? Ya. O sea, muestra resultados efectivos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si, no sé, a los 50 años sigue estudiando? Ahí automáticamente se cesa la obligación, claro, ¿no? O sea, solo hasta los 25, o sea, a los 27, papá, págame la universidad, no, ya no puedo. O sea, legalmente ya no puedo. Entonces, todos los que son los dinosaurios de la universidad, ninguno está cobrando pensión, ¿estamos claros? No puede, más bien ellos ya tienen que cubrir si tienen beneficiarios, ¿no? Okay. O sea, eso es un decir nomás, perdón, no quiero generar aquí algún tipo de polémica por mi comentario. Está muy bien, está muy bien. Es que hay personas que, no sé, a cierta edad siguen dependiendo de sus papás y ya... O sea, hay casos y casos, ¿no? A veces sí hay papás que, mi hijo tiene, una vez ha venido un cliente y me dice, mi hijo tiene 43 años y le ayudo todavía. Wow. Sí, y yo le digo, pero es que esté responsable, es que tiene 3 hijitos. Legalmente, señor, no le puedo decir nada. Si su hijo ya ejerce violencia y usted, por buena onda, le sigue cubriendo sus necesidades, ya jurídicamente no podemos hacer nada, ¿no? Es otro tema, por supuesto, por supuesto. Mire, voy a hacerle una consulta más, que es una de las más complicadas, creo yo. Tenemos en mensajes privados, en mensajes anónimos que nos han llegado a nuestra página, y aquí no creo que tenga tanto que ver con la justicia, sino cómo se aplica en específico. Muchas personas nos han escrito, no solamente una, tenemos unos 15 mensajes donde nos dicen, yo ya estoy separado, hombres y mujeres, ¿no? Separados. Estoy separado, recibo pensión, mi niño es pequeño, tiene menos de 1 año. Estoy saliendo con otra persona, tengo novio, tengo novia, tengo pareja en estos momentos, y desde que mi ex esposo sabe que estoy con esta otra pareja, no quiere pasar pensión. Y la frase es, prefiero estar preso que estar manteniendo a tu pareja. ¿Qué se debe hacer en esos momentos? Bien, aquí vemos una clara figura de un conflicto entre mayores y de una utilización de niñas, niños o adolescentes en conflictos de mayores, ¿no? Que es lo que te explicaba, una infracción por violencia, por ejemplo. Entonces, aquí hay 2 vías. Uno, si esa persona tiene medios necesarios como para cubrir un abogado, puede asistir, ¿no?, a un abogado especialista en el área y obviamente iniciar las acciones correspondientes. Si no tuviera, tendría que ir a la Defensoría de la Niñez, y la Defensoría de la Niñez, realizando un abordaje, tendrá 2 vías. Uno, iniciar un proceso de asistencia familiar en favor de este niño de primera infancia que es lactante, y 2, iniciar quizás un proceso de infracción por violencia, utilizando 2 causales, ¿no? La utilización de niñas, niños y adolescentes en un conflicto de mayores y que no esté cumpliendo su obligación aún teniendo los medios para hacerlo. Entonces, a este obligado le atacarán por una vía de niñez y adolescencia y otra vía de familia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos que dejar de lado, yo como papá o yo como mamá, que mi pareja o ex esposa, ex esposo, ex cónyuge tenga su pareja o no. Aquí lo importante es el
interés superior. Y es lo que te decía, es una triple responsabilidad. Claro. Estado, sociedad, familia. Por eso el Estado, ¿no?, que se llama un sistema de protección, que quizás en otra oportunidad podemos hablar ya más de materia de niñez. El sistema de protección tiene la obligación de garantizar la preeminencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso se activa. Entonces, la Defensoría, que es el ente que más importante, digamos, del sistema de protección, tendrá que realizar las acciones correspondientes, hasta un proceso penal, quizás por violencia, ¿no? Entonces, ahí tienes esas dos vías. Esta señora puede ir a la Defensoría y la Defensoría tendrá la obligación. La Defensoría no puede decir, es una cuestión de papás, entonces usted no es nomás arregle. No, porque aquí al medio está un niño, y más aún de primera infancia, ¿no? Que vemos que son mucho más vulnerables estos niñitos, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es quizás iniciar un proceso de asistencia familiar, ¿no? Y realizando obviamente todas nosotros le llamamos estrategia. ¿Ya? Porque si no tienes una buena estrategia, vas a fracasar, vas a decir no tengo plata, o se va a escapar y demás. Entonces, por eso es importante la estrategia. Y otra de niñez, por decir que se está utilizando un niño en un conflicto entre mayores. Claro, a ver, aquí es donde tenemos estas complicaciones. Hemos visto ese tipo de casos. Mire que yo no tengo nada de conocimiento en derecho, no conozco absolutamente nada, podría hablar cosas que no son, pero hemos visto muchos de esos casos. Amigos, parientes, familiares, que en caso de los varones, justamente es eso, ¿no? Algunos están ahí molestos, están enojados. La frase, estoy manteniendo incluso a su macho, lo he escuchado muchísimas veces. Y en el tema de las mujeres, no me gusta esa mujer, no quiero que la novia, que ese es uno de los temas complicados, que también nos han enviado mensajes, no quiero que la novia de mi expareja conviva con mi hijo. Pero, ¿qué se hace? Porque es la actual pareja ahora de esta otra persona. ¿Qué se debe hacer en esos momentos? Aquí es bien importante que el derecho se nutra de información técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Con informes psicosociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? En muchos casos, si bien es lo que tú me estableces, en muchos casos también el niño se lleva bien o la niña o el adolescente se lleva bien también con la pareja de su papá o su mamá, ¿no? Entonces ahí dirán que no se recomienda que haya una alteración en el régimen de visitas, porque en muchos de los casos las partes proponen una modificación, digamos, decir, menos tiempo que pase con su papá porque no quiero que se junte con la pareja. Pero ¿qué pasa si un informe psicosocial dice, efectivamente, se llevan bien? No vemos rasgos de violencia o rasgos que dañen la integridad de los niños o adolescentes. Entonces, ahí es bien importante pensar en los niños, dejar de lado que es un problema entre mi persona con mi ex cónyuge, sino pensar en los niños. Y si mis hijos están bien, pues tengo que apoyarlos, y eso es bien importante. Y a veces yo sé que puede ser doloroso, sientes hasta rencor, ¿no?, con tu expareja porque te ha engañado, o por ahí, no sé, ha habido cualquier situación, pero pensá en tus hijos. Claro. Creo que la mayor recomendación es que, más allá de los problemas que yo tengo con mi expareja, piense en mis hijos. Y si mis hijos están bien, si mis hijos son felices con su papá o con su mamá, hasta con su pareja, aprendamos a llevar. ¿A qué quiero llegar con esto? Antes se hablaba de derecho de familia. De familia. Hoy hablamos de derechos de las familias, que ya no se va a configurar una manera nuclear de establecer una familia. Puede ser ambos cónyuges con sus parejas, con los niños, puede ser yo solito con mis hijos, o sea, ya la ley va a reconocer, y el Estado boliviano va a reconocer distintas formas de establecer una familia. Y eso es bien importante, ¿no? Hasta tradicionalmente se creía que la familia es papá, mamá, hijitos y el perrito, ¿no? Hoy en día hay distintas formas de establecer una familia. Perfecto. A ver, ya nos estamos acercando al final de la entrevista, pero tengo que hacerle estas dos preguntas. Intentemos hacerlo lo más corto posible. Vale. Vamos a retomar lo que estábamos comentando hace un momento. Si pues hay alguien, estamos en vivo, esto es en vivo, suele pasar. 8 de marzo. A ver, si la ex esposa, en este caso, no quiere que la novia actual o la pareja actual del ex esposo conviva con el niño, ¿puede prohibirle incluso verlo? Porque hay muchos casos de eso. Las mamás diciendo, no vas a ver vos a tu hijo mientras estés con esa persona. Ya. Y pasa mucho. Es que aquí hay una manera, una forma unilateral de coartar derechos, ¿no? Ya sea por el papá o por la mamá. Sí, y pasa muy seguido. Y es bien recurrente esto. Entonces,
Inmediatamente, si hay un proceso abierto, hay que hacer conocer al juez y a la defensoría. Vamos a hablar un tip bien interesante que hay en el régimen de visitas. El régimen de visitas establece que el papá o la mamá que no ha obtenido la guarda tiene todo el derecho de coadyuvar el desarrollo integral de sus hijos y verlos en las medidas que han quedado o que el juez ha fijado. O sea, ver. Pero ¿qué pasa si la mamá o el papá no deja ver? A la tercera vez que prohíben a ese niño ver a su papá y al papá prohíbe ver a sus hijos, inmediatamente se puede revocar la guarda, o sea, 3 veces consecutivas. Entonces lo que tenemos que hacer es generar el antecedente, ¿no? Y contarle al juez, explicarle que 3 veces recurridas no me han dejado ver a mis hijos, entonces se revoca la guarda. Ok, perfecto. Ese es un tema bastante importante, como para poderlo recalcar. Para aquellas personas que dicen, no me dejan ver a mis hijos porque estoy con otra pareja en estos momentos, en caso de que esto se repita durante 3 veces... ¿Consecutivas? Se revoca la guarda. Se revoca y el cuidado viene con el otro padre. Correcto. Pero aquí hay que anunciar a las autoridades competentes. En este caso, la defensoría tiene que de alguna manera evidenciar que se ha incumplido. Entonces, inmediatamente no me dejan ver, tengo que llamar. Por ejemplo, en La Paz tenemos la línea 156, que es la línea de emergencia de las defensorías, o acudir a una defensoría o alguna otra autoridad competente que de alguna manera evidencie, ¿no?, que no se le ha dejado ver a ese papá o esa mamá a sus hijos. Ok, perfecto, eso es un dato bastante interesante. En caso de que exista este tipo de problemáticas que se tengan, entonces, si tu pareja no deja que tú puedas ver a tu hijo 3 ocasiones seguidas, por ejemplo, yo lo veo los domingos, ¿ya? ¿No? Un domingo no me dejaron, reporto, llamo y digo, no me están dejando ver a mi hijo el día de hoy. Si esto se vuelve a repetir durante 3 semanas seguidas, se revoca esto y yo tengo el cuidado de mi hijo. Correcto, se revoca la guarda. Entonces la autoridad judicial deberá emitir una resolución revocando la guarda y otorgándole al otro progenitor o progenitora. ¿No? Eso es bien importante. Y a veces no damos a conocer qué voy a hacer, se pelean, cartas notariadas. ¿No? Inmediatamente a las autoridades competentes, en este caso la Defensoría de la Niñez, tiene que realizar llamémosle ese abordaje e informar a la autoridad jurisdiccional, ¿no? Perfecto. A ver, seguimos con este mismo caso, pero ahora le damos la vuelta. Y lo mismo suele pasar también del otro lado, pero en este caso tenemos uno de los mensajes por ahí, yo ya tengo novio, nos escribe una mujer, ¿no? Nos hemos separado con mi esposo, tengo una actual pareja y ahora yo estoy cuidando al niño, pero mi ex esposo no piensa pasar pensión, como hemos dicho hace un momento, y disculpen el lenguaje, porque él no quiere pasar pensión porque dice que está manteniendo incluso al macho. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? En caso de incumplimiento de las pensiones o de ese tipo de amenazas. Y así está, por ejemplo, y hay un proceso aperturado, ya sea de divorcio o asistencia familiar, inmediatamente se tendrá que pedir la liquidación. La liquidación se va a activar al mes cumplido que el obligado deje de cumplir esta obligación, ¿no? Entonces, ya son 3 meses que no me está pagando o transfiriendo la asistencia familiar, entonces se presenta una liquidación. Digamos, el monto era 1.000 bolivianos por 3.000 bolivianos. Se le notifica. Él tiene que observar o no la liquidación, decir, pero he pagado 1.000, entonces por 2.000. Y si no responde, tiene 3 días para pagar. Si no paga, inmediatamente solicitamos un mandamiento de apremio. Pero a veces no solamente es el mandamiento de apremio, ¿no? O sea, es lo más recurrente, ¿no? Mandamiento de apremio. Pero puedes caer también sobre los bienes. Hay la hipoteca legal también. Entonces puedes hipotecar o anotar preventivamente algún bien que tenga hasta que pague, por ejemplo, ¿no? Pero, a ver, hablemos de este caso. Póngale, yo soy la persona que está recibiendo la pensión para mi hijo. ¿Cómo voy a hacer que esta persona se vaya preso? Porque preso no me va a pagar. Preso no me va a depositar un solo peso para mi hijo, entonces me va a tocar de mantenerlo solo. Y a veces, una vez cada 3 meses me dará. Una vez cada 3 meses me dará. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? A ver, lo vuelvo a consultar, porque yo solito me estoy chipando y a veces... Claro, no, es que por eso tienes la hipoteca legal también. Pero, o sea, ante el incumplimiento tienes o el apremio corporal, que dice la norma, que va a San Pedro, digamos, no más de 6 meses, o tienes la hipoteca legal.
Pero la hipoteca es atacar a los bienes que puede tener el obligado. Claro, lo comprendo, pero si esta persona no tiene bienes, Pero por ahí trabaja y entonces puedes atacar al sueldo también. Entonces directamente... ¿se puede embargar el sueldo? Más que embargar, se hace una retención. Entonces, si digamos gana 3,000 en una empresa pública o privada, el juez va a ordenar que haya la retención del monto de asistencia familiar. Entonces, la resolución tal del juzgado público de materia familiar dice o establece que tiene que cubrir 2,000 bolivianos. Y él gana 4,000, solamente se le paga 2,000. Oh, ya, Entonces, perfecto. esa persona, la progenitora o el progenitor, tendrá que ir a la institución y cobrar o directamente le transferirán una cuenta. Ok, a ver. Esa es retención de sueldo, se llama. Retención de sueldo, especifiquemos. En caso de que la persona que a usted le da pues la pensión para su hijo, lo amenace con el tema de que deja tu pareja o no te pago pensión. Las opciones que existen es una, el apremio, corporal, la pensión, sí. Meterlo preso, como decimos Correcto. nosotros. La segunda sería embargo de bienes. Y en caso de que sea medio yesca el cumpa o la señora, entonces lo que se puede hacer es retención de sueldo. Correcto. Y esto se hace a través de un juez. Un juez ordena que del pago que se le realiza, digamos que se le pague 3,000 bolivianos, pues 500 se le retengan y vayan directamente. Correcto. Pues hay muchas salidas, hay muchas Claro, formas. es lo que le decía. Es bien importante que armemos una estrategia a momento de encarar cada caso, ¿no? Y es lo que hacemos, por ejemplo, en Abogados del Niño, firma legal internacional. Nosotros somos especialistas en materia de familia y de niñez, pero te proponemos una estrategia jurídica y legal, ¿no? Entonces, tú me cuentas el caso, entonces yo te diré, este caso va de esta manera, Claro. ¿no? Vemos estas posibilidades y tal. Porque si tratamos de todos los casos utilizar una planilla de demanda, tengan por seguro que las partes van a sufrir. Y es lo que nos pasa, ¿no? No puedo cobrar y pese que trabaja y que ha pasado y tal. Entonces es bien importante, tanto del lado demandante, ¿no? Pues el papá o la mamá, o demandados también, ¿no? O de los beneficiarios obligados, ¿no? Por ejemplo, hemos visto muchos casos que no se sabe cómo enfocar un caso de asistencia familiar y obviamente el cliente queda pues en indefensión. Claro. ¿No? Entonces es bien importante manejar todas las reglas que nos da el derecho de las familias. Perfecto, entonces de esta manera estamos teniendo esta linda charla, muy linda conversación y de verdad muy informativa. Hay muchos casos que se están aclarando y que bueno, esperemos que se den. Y nuevamente pedirles disculpas, ustedes saben este podcast se realiza en La Paz y mi querida La Paz siempre es así. A ver, ¿qué le parece si vamos concluyendo esta entrevista que estamos teniendo con usted, doctor? Con esta pregunta que es la más interesante que me han hecho a través de la página. Entonces, también recordarles para todas aquellas personas que quieran hacer sus consultas en los siguientes podcasts, cualquier tipo de sugerencia en cuanto a podcast que vayamos a realizar, nos escriban. Y mire, es preocupante, al menos lo que nos comenta. Esta es una persona que ya hace algún tiempo tenía conflictos con su pareja y se separó. Ahora, usted sabe, a veces tenemos a la suegra metiche que está preguntando y molestando y diciendo estas cosas, y la suegra todo el tiempo decía, yo que vos lo hacía analizar a ese niño porque no se parece a vos. ¿No? El tipo ya divorciado, seguía pagando las pensiones y de tanta insistencia de su madre, se va a Cochabamba, le hace un examen médico al niño y resulta de que no es el papá. Ahora, lo que él nos comenta, y esto es algo que sinceramente preocupa, dice que a pesar de que ya demostró que el niño no es suyo, a través de el juez que habrá sido competente en esto, le siguen obligando a pagar pensión y él quiere dejar de pagar pensión. Incluso creo que el caso es ya no reconocer al niño con el tema del apellido. ¿Esto es viable? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe optar? Bien, cuando hablamos en estos casos o de estos casos, vemos un tema de filiación. ¿Ya? La filiación va a ser la relación jurídico-familiar que te va a unir a una persona. En este caso, papá e hijo o hija, ¿no? Entonces, si ha habido una prueba preliminar, quizás esta persona tendrá que iniciar un proceso de negación de paternidad, si cumple los requisitos, o impugnación a la filiación. ¿Ya? Que al final la prueba estrella, ¿no?, de estos procesos es la pericia técnica científica, ¿no?, de ADN, la prueba de ADN, que por lo general se lo realiza mediante el IRIF, que es la institución avalada por el Estado. ¿Ya? Y si en el resultado de esta prueba establece que no hay relación biológica,
obviamente el juez va a disponer que se niegue esa paternidad o que esa filiación ya no corresponde. Entonces, a partir de esa sentencia, el obligado tendrá que realizar, por ejemplo, solicitar la devolución de todos los meses que ha pagado la asistencia familiar. Okay. Entonces, pero necesitas esa prueba, ¿no? Necesitas esa sentencia que niegue o que diga que no corresponde la filiación, ¿no? Paterna filial, o sea, de padre a hijo. Perfecto, entonces cuando uno tiene este tipo de casos que hemos visto donde se comprueba que el niño no es de él, primero debe el examen de ADN, que nosotros lo conocemos así, se debe realizar en una institución específica, ¿que sería? El IDIF. No, lo que te dice el artículo 30 del Código de las Familias es la institución avalada por el Estado, ¿no? Pero en la práctica, o por un tema ya bueno, sí, llamémosle práctica, los jueces disponen que sea el IDIF. Ya. Entonces, la institución avalada es el IDIF. Porque uno puede hacerse una prueba de ADN en cualquier laboratorio, pero no va a tener validez jurídica, porque quizás ese laboratorio no está avalado por el Estado. Okay, entonces, la institución avalada por el Estado en la mayor parte de los procesos es el IDIF. Ok, perfecto. Entonces, para aquellas personas ya vamos revisando cuáles son los lugares específicos para que ustedes puedan realizar este tipo de pruebas que sean válidas. En el IDIF solamente son válidas las pruebas de ADN para la cuestión legal. Una consulta más, mire, y con esto ya vamos acabando. Hay un tema bastante interesante. Esta nadie me lo escribió, pero tengo la curiosidad de hacerle esta pregunta. Hace tiempo yo tengo un amigo en Santa Cruz. No te voy a quemar, hermano, pero voy a estar calladito. ¿Qué pasa? Esta persona se casa con una chica, ¿ya? Muy buena, tenía una relación muy bonita, etcétera, etcétera. Esta persona tenía un hijo, y dentro del cariño que se tenían, mi amigo lo reconoce como su hijo al pequeño. Por X o Y motivo que no vamos a detallar en este momento, se separaron. Ahora resulta de que a mi amigo le toca pagar pensión por ese niño. ¿No le parece que no es tan correcto quizás el caso? Bien, algo que es bien importante en la normativa familiar como de niñez y adolescencia es que ya no reconoce solamente una forma de vínculos familiares. Ya. ¿No? O sea, la filiación puede ser por adopción, puede ser consanguínea, ¿no? Si esa persona ha reconocido y lo quiere como su hijo, porque es al final un documento legal, establece esa relación paterna filial, ¿no? Y el niño es feliz con su papá, no tendríamos por qué coartar un derecho. Claro. A no ser que sí, digamos, de alguna manera haya la ley establece quién se siente afectado por esa filiación. Si obviamente una de las partes se siente afectado por esa filiación, obviamente tendrá que activar los mecanismos que la ley establece. Pero si él está cumpliendo ese rol de padre, ¿no? Y cumple y coadyuva al desarrollo integral y el niño se siente feliz, obviamente no habría por qué quizás activar algún mecanismo. Porque al final, ¿qué pasa si la mamá inicia una situación por un tema de venganza o por cualquier otra situación? Afectaría al niño y al papá, claro, pero, ¿no? O sea, la idea es aquí lo siguiente, ¿no? Esta persona ya entabló una relación y porque se encontraba casado con esta persona, pues reconoció al niño. ¿Ya? Pero por X o Y motivo se separaron y al momento de reconocer, pues ya cuenta con todas las obligaciones que tiene que tener como si él fuera el padre natural. Estamos en eso. Pero no sé, tal vez no se escucha muy ético. No sé si es lo correcto, no sé cómo lo ven ustedes desde el tema de derecho. Claro, es que al final vamos de identidad de niñas, niños, adolescentes. La filiación te genera una identidad. Entonces, no porque me hayas separado, ahora ya no te corresponde esta identidad, esta filiación. Si estás afectando un derecho o un bien mayor que es el interés superior de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Ahora ya te digo, si realmente alguien se siente afectado, puede iniciar. Pero aquí vemos que se afectan derechos. Y hay, como siempre, derechos mayores, ¿no? O bienes protegidos. Entramos en detalle. Entonces, no se puede renunciar a la paternidad que uno obtiene de cualquier forma. Por este caso, reconocimiento, paternidad la común que conocemos, padre a hijo, etcétera. No se puede renunciar a ese tipo de... No puedes renunciar
a no ser que haya una causal justificable, ¿no? Que esto puede ser negación de paternidad o maternidad o impugnar la filiación, siempre y cuando esa persona se sienta afectada. Pero si no se siente afectada, si tiene buena relación con su hijo y demás, no habría por qué, digamos, tratar de activar alguna situación, ¿no? Porque como te digo, al final afectas una identidad que ha ido adquiriendo durante los años esa niña, niño o adolescente. Ok, perfecto. Entonces, bien, nosotros de esta forma hemos llegado al final. Quiero agradecerle al doctor Rodrigo Sainz, quien es abogado especialista en Derecho de la Familia y la Niñez y la Adolescencia, y es miembro de la firma de abogados del niño SRL. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Abogado, me da miedo que llegue la Galindo a pegarme cuando alguien le digo. Agradecerle mucho, ha sido un episodio bastante nutritivo, nos ha informado bastante y yo creo que hay muchas personas por ahí que nos van a estar viendo, que seguramente nos van a estar haciendo consultas. Esperemos tenerlo nuevamente en esta oportunidad y bueno, muchísimas gracias por la presencia. Gracias a ti, querido Chelo, gracias a tu canal Bolivia Channel y bueno, estamos para lo que se necesita, ¿no? La firma de abogados del niño, firma legal internacional SRL, es un bufete de abogados especializados en materia familiar, niñez y adolescencia. Y para cualquier consulta estamos prestos para colaborarles. Y si les puedo dejar mi número, es el 656-69395, que vamos a estar para lo que ustedes necesitan, ¿no? Reitero el número, el 656-69395, y tenemos llegada a varios departamentos, tenemos un equipo especializado o interdisciplinario también, que contamos con un equipo de psicología, ¿no? Entonces contamos con toda la capacidad profesional como para poder coadyuvar en este tema que es derechos de las familias, de la niñez y adolescencia. Perfecto. Agradecerte nuevamente y presto por si podemos realizar otra charla de otros temas también en materia familiar o de niñez y de adolescencia que son muy interesantes. Por supuesto que sí. Tal vez tenemos redes sociales donde los podemos Sí, encontrar. estamos como abogados del niño, ¿no? Así tal cual en el Facebook y el Instagram como abogados del niño. Entonces nos pueden buscar también ahí, escribir, siempre les vamos a responder. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Y de esa manera nosotros llegamos al final de este episodio. Oiga, ¿qué le puedo decir? Hay muchas cosas que estamos viendo, que vivimos aquí en Bolivia y esperemos que de alguna manera les haya servido. De esta forma nos despedimos el día de hoy.